Pues muy buen día, para mí es un gusto que estén aquí, que me acompañen a conocer sobre la maestría en fiscal, que es una maestría muy interesante. Yo siempre digo que nos aplica a todas, a todos. Es una maestría que sirve o ayuda o apoya a todas las personas que pagan contribuciones. De entrada les comento que toda persona mayor de edad que obtiene ingresos pues está obligada a pagar contribuciones. Entonces todas las mexicanas y mexicanos mayores de edad que obtengan ingresos pues deben de saber de fiscal, porque lo fiscal tiene que ver con las obligaciones, con el cumplimiento de las mismas en tiempo y forma, con el hecho de que podamos contribuir adecuadamente a los gastos públicos. Si no lo hacemos, pues van a venir consecuencias, como lo vamos a ver en un momentito más. Entonces, en la maestría en fiscal buscamos formarles como asesoras o asesores fiscales, es decir, que ustedes puedan dialogar con alguien que sea contribuyente, persona física o moral, y les sepan guiar en el cumplimiento de sus obligaciones. Y si no quiere cumplir con sus obligaciones, pues también lo sepan guiar en las consecuencias y ayudarle, en su caso, en los medios de defensa. También esa parte nosotros nos encargamos de formarles en la maestría en fiscal. Entonces, un asesor o asesora fiscal pues es una persona física que tiene conocimientos en materia tributaria sobre las obligaciones de las personas físicas y morales, sobre cómo deben hacer bien sus trámites fiscales, llevar bien en orden sus impuestos, sus contribuciones, y para ello pues nosotros les explicamos esas reglas. Entonces, cuando una persona dialogue con ustedes, pues le van a saber responder y le van a saber asesorar, y también les vamos a ayudar a que obtengan ingresos, desde luego, por estos conocimientos. Es decir, que ustedes puedan, además de lo que están haciendo, pues puedan obtener recursos o ingresos adicionales por las asesorías fiscales que den. Una asesoría fiscal no implica que van a llevar una contabilidad, ¿de acuerdo? De hecho, la contabilidad actualmente prácticamente la llevan los sistemas, los equipos, la página del SAT, hay aplicaciones. Entonces, realmente llevar contabilidad pues ya no es una actividad propia de nosotros, ¿sí? La parte fiscal es o tiene que ver con el correcto cumplimiento de las obligaciones, con el observar las reglas fiscales, ya que la contabilidad pues poco a poco la están elaborando, la están haciendo las aplicaciones, y viene todo lo de la inteligencia artificial, que es muy probable que también ya después la contabilidad se vaya realizando por inteligencia artificial. Entonces, nuestra función pues prácticamente como fiscalistas es dar asesorías a las personas, reitero, físicas o morales, respecto a cómo deben de cumplir con el pago de sus impuestos. Entonces, si yo soy un médico, si yo soy un arquitecto, si yo soy un ingeniero, una ingeniera o la profesión que sea, administrador, administradora, abogado, abogada, contador o contadora, pues debo de saber de fiscal, porque si voy a ganar dinero, pues debo de saber de contribuciones, de cómo cumplir con ellas, qué reglas hay, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué ocurriría si hay un error de mi parte, qué pasaría si mi contador o contadora se equivoca, qué es lo que va a ocurrir. Si soy contador y contadora, bueno, pues conocer las reglas a detalle, cómo puedo promover un medio de defensa en un momento determinado. Entonces, todas esas cosas se ven en la maestría en fiscal. Entonces, diseñamos el programa de estudios para que ustedes conozcan todas las reglas de los impuestos, de la contabilidad, de los procedimientos jurisdiccionales, del amparo fiscal, de los impuestos a comercio exterior, de la seguridad social. Entonces, nosotros como fiscalistas sabemos de seguridad social, de impuestos a comercio exterior, sabemos de impuestos de IVA, ISR, IEPS, todos esos, conocemos sus reglas, sabemos cuándo se pagan, cómo se pagan, etcétera. Y reitero, pues los cálculos, la contabilidad como tal, pues la realiza o la va a realizar las aplicaciones. La aplicación más importante pues es la plataforma del Servicio de Administración Tributaria, que es la que ya tiene precargadas la mayoría de las declaraciones de los contribuyentes, ¿sí?
tanto personas físicas como personas morales. El hecho de que ahora se timbren los comprobantes fiscales, que es que se timbren, que la autoridad los valida que esté registrado, valida que estés dado de alta, que estés en correcto cumplimiento de sus obligaciones, y los acepta. Timbrarlos es como que acepta que emitas ese comprobante. Entonces el hecho de que la autoridad timbre esos comprobantes, pues se va quedando con registro de nosotros, con datos de nuestros ingresos, de nuestros gastos, con toda la información de nuestros clientes, de nuestros proveedores, a quién le compramos. Entonces ya todo se precarga ahí en el sistema de la autoridad fiscal. Nosotros cuando nos metemos, pues ya va a estar ahí toda esa información que la autoridad fue recopilando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace un asesor, una asesora fiscal? Bueno, pues el asesor o la asesora fiscal de la maestría en fiscal de la Universidad del Centro del Bajío, pues siempre va a ir a la segura en el cumplimiento de sus obligaciones. Siempre que tenga que cumplir con obligaciones fiscales, pues lo va a hacer bien y lo va a hacer correctamente, porque los vamos a apoyar en ir a la segura, en que todo vaya bien. Si va mal o si algo sale mal, nosotros vamos a ayudarles para que sea responsabilidad del cliente, no del asesor o de la asesora. Hay clientes que les gusta ir mal, hay clientes que no les gusta cumplir con sus obligaciones, no los vamos a dejar de asesorar, ¿sí? Entonces, de la misma manera, pues nosotros vamos a apoyarles en ir bien, en ir a la segura, pero si el cliente no quiere, bueno, pues saber las responsabilidades y poder apoyarlo en el caso de que haya una consecuencia. Entonces, siempre nosotros vamos a ayudarles a cuidar la materialidad del acto jurídico. Aquí hay unos temas muy interesantes. ¿Qué es un acto jurídico? No sé si han escuchado por ahí. El acto jurídico por excelencia que ustedes conocen, pues puede ser un contrato, ¿sí? Es un acuerdo de voluntades para crear, para derechos y obligaciones entre personas, ¿no? Entonces, a la autoridad le interesan mucho esos actos jurídicos. La autoridad le interesa qué negocios tienes, cómo hiciste esos negocios y que te hayan sido redituables. La autoridad tiene la facultad de obtener el valor de los actos jurídicos, de las operaciones. Entonces, si tú compras algo, la autoridad tiene la facultad de verificar que lo hayas comprado en el precio correcto. Si tú vendes algo, tiene la facultad de verificar que lo hayas vendido en el costo que correspondía a ese bien mueble o inmueble. Entonces la autoridad va a cuidar esa parte y va a también verificar que realmente se haya realizado, que no estés falseando información. Pasa mucho a veces entre parientes, entre familiares. Vamos a hacer como que te vendo mi casa porque necesito dinero, entonces vamos a simular que la compro, me la dejas barata y hacemos la operación, ¿de acuerdo? Y de esa manera, ¿qué va a pasar? Pues entre más barata sea la operación, menos impuestos se pagan, ¿de acuerdo? Entonces la autoridad no le gusta esas simulaciones porque estamos omitiendo el pago de contribuciones. A la autoridad le gusta que sea real y que sea el precio exacto y correcto. Entonces, cuando eso ocurre, la autoridad va a desestimar las operaciones, nos va a decir que no es cierto, que no existen y nos va a cobrar impuestos sobre el valor real de esa operación. Entonces, es una función muy importante de la autoridad tributaria. Siempre la maestría en fiscal nos va a ayudar a obtener una fuente de ingresos adicional. Siempre, estudiemos lo que estudiemos. Como asesores o asesoras, nosotros podemos cobrar por decirles cómo le pueden hacer o cómo no le pueden hacer a unas personas. No sé si les ha tocado ir a una consulta con un médico particular y llegan con el médico y les habla en términos muy técnicos que no le entienden muy bien, pero ya cuando le resumen, pues dicen, en consecuencia, pues tenías una diarrea nada más. Y por decirme que tenía una diarrea y por darme esa receta me cobró, no sé, 600, 700 pesos. Bueno, pues es igual el fiscalista, la fiscalista es lo mismo. Por decirme que tengo que presentar esto, que tengo que hacer aquello, por eso me va a cobrar esas cantidades, pues sí. Entonces es una fuente de ingresos, la profesión que yo tenga, ¿no? Eso me va a ayudar a poder obtener más recursos. Y además, desde luego las asesorías van a implicar pues que yo voy a tener contacto con diferentes personas físicas o morales que hacen negocios y pudiera yo también en un momento futuro
pues poderme incorporar a alguna de esos negocios, de esas empresas, pues ya como asesor fijo, porque conozco, porque domino temas tributarios, ¿sale? Entonces eso me va a ayudar, estudie lo que estudie, pues me va a ayudar a ir a la segura en el cumplimiento de obligaciones y obtener un recurso adicional. Lo siguiente que nosotros debemos considerar como fiscalistas es que todo gira en torno al Estado. El derecho fiscal o el área fiscal tiene que ver con los particulares y el Estado. Entonces aquí hay una relación muy estrecha entre los contribuyentes y el gobierno, a nivel federal, estatal y municipal. Entonces como fiscalistas pues dominamos o tenemos los conocimientos sobre cómo se organizan esos entes públicos, quiénes son con los que vamos a tener relación, cómo vamos a estar trabajando con esas entidades, y el día que haya un problema con mis impuestos, con mi contabilidad, con mis contribuciones, etcétera, con quien me voy a pelear es con el Estado. Al Estado lo voy a demandar, al Estado le voy a tratar de demostrar que soy inocente fiscalmente, ¿sí? Entonces el Estado siempre va a necesitar ingresos, el Estado siempre va a ser agresivo en materia tributaria, entonces siempre vamos a tener bastantes clientes porque el Estado busca más recursos, los clientes no quieren darle los recursos y entonces hay problemas, vienen ahí los conflictos. Y nosotros vamos a ser como fiscalistas los intermediarios entre ese conflicto, entre el Estado que requiere mucho dinero y el contribuyente, el cliente que no quiere dar un solo peso al Estado, todo se lo quiere gastar o quiere pagar lo menos de contribuciones, ¿de acuerdo? No le quiere dejar nada al Estado. Un peso quiere que el Estado se lo devuelva, ¿sí? Y quiere pagar de menos. Siempre normalmente esa es la situación. Entonces nosotros somos intermediarios en esos conflictos entre el Estado ambicioso y el contribuyente que no quiere soltar nada de dinero, ¿sí? Esos dineros, esos recursos son para el gasto público, para medicinas, hospitales, todo eso. A los clientes no le interesan. Los clientes dicen, yo no voy a pagar contribuciones porque el Estado, el gobierno se los va a robar o se los van a quedar, ¿sí? Pero no, pues son para el gasto público. Los clientes no les interesa lo del gasto público, ese principio fundamental en materia tributaria. Ellos dicen, yo lo ocupo para mi negocio, yo lo ocupo para mí o me lo quiero gastar, entonces a mí no me interesa el gasto público, ¿sí? Y entonces ahí vienen esos conflictos y nosotros intervenimos. El cliente que no quiere dar el recurso, nosotros le decimos al cliente, sí, entrégale el recurso, y pues somos mediadores, usamos también algo de psicología, algo de cuestiones de ese tipo para poder convencer a los clientes que lo más correcto es el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Como lo del IVA, ¿no? Cualquier impuesto, IVA, ISR, pero fíjense... Por ejemplo, como que el IVA todavía no hacen conciencia de que el IVA no es suyo. El IVA, más bien en su producto que venden, ahí deben de contemplarlo y saber que no es suyo y no gastarse. Entonces a la hora de que se llega el impuesto mensual, se espantan y dicen, es que es mucho de IVA. Así es. El impuesto al valor agregado es un impuesto que por naturaleza no es del contribuyente. Casi siempre los contribuyentes trabajan como cobradores del fisco, entonces se quedan con el IVA para después pagarlo. Y pues siempre no se lo quieren pagar al Estado, se lo quedan muchos de los contribuyentes, ¿no? El IVA es un impuesto que a casi nadie le gusta pagar, pero créanme que es el impuesto más barato que tenemos en nuestro sistema fiscal. El impuesto que pagan con gusto o que se paga con gusto es el impuesto especial sobre producción y servicios, que es el que pagan en las bebidas alcohólicas, que anda alrededor del 50 y tantos %, y lo pagan con mucho gusto cuando compran una botella de vino. Entonces, es el impuesto, es el cigarro y el alcohol, son los impuestos más altos que tenemos en México. Ni siquiera el impuesto sobre la renta, porque llega alrededor máximo 35%, pero ya en bebidas alcohólicas pues estamos hablando de un 56% más o menos. Entonces, ¿cuál es la situación? Que como en los recibos de las botellas no viene ese impuesto, porque lo pagan de inicio los productores de esas bebidas, entonces pues ya a nosotros nos cargan ese costo ya cuando nos venden el producto, a fin de cuentas.
Entonces, como lo pagan ellos, y pues no nos damos cuenta ya en el comprobante fiscal, ¿no? Entonces el Estado crea esas contribuciones, las establece, nosotros las tenemos que conocer para que no nos engañen, o al menos para tomarnos el vino con plena conciencia de que estamos gastando demasiado en ese artículo que es innecesario, y estamos siendo gravados por el Estado muy gravemente. Muchos se quejan de los impuestos de la gasolina, es mucho más bajo el de la gasolina que el del alcohol. Además, pues anda alrededor es lo mismo casi llenar un tanque que una botella de vino. El tanque te dura una semana, 2 semanas, no sé, depende, pero una botella de vino te dura unas horas, ¿sí? Entonces es más caro el impuesto sobre el alcohol que el impuesto a las gasolinas, es más gravoso. El impuesto a las gasolinas no es impuesto gravoso, es más alto los impuestos que se pagan a los productos que engordan o a las bebidas energéticas. Ya haciendo los cálculos es un poquito más gravoso ese tipo de artículos que la gasolina, ¿sí? La situación es que yo creo que nos impacta mucho porque no vemos una satisfacción así como tal de la gasolina, aunque si lo pensamos, pues nos ayuda a movernos de un lugar a otro, ¿no? Pero no sé por qué nos impacta mucho el precio, ¿no? Entonces el Estado crea todos esos gravámenes, lo hace por medio del Congreso, de la Cámara de Diputados. ¿Y dónde está la obligación de pagar impuestos? Está en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución. Entonces ahí dice que todas y todos debemos de contribuir para los gastos públicos, ¿sí? Entonces no hay de otra, lo fiscal nos atañe a todas y todos. Lo fiscal es, ahora sí que para todas las personas físicas o morales, es por mandato constitucional, ¿sale? Entonces, ¿quién crea eso? El Estado, y se le llama potestad tributaria. Es el poder que tiene el Estado para crear esas contribuciones que nosotros tenemos que cubrir. Las crea por medio del Congreso, tanto federal como estatal. Entonces, el Estado pues realiza una actividad financiera, realiza actividades que tienen que ver con la obtención de esos dineros, así como nosotros realizamos actividades para obtener dinero y gastárnoslo, pues el Estado hace lo mismo, realiza una actividad financiera con el fin de allegarse de más recursos, y lo hace por medio de las facultades de comprobación. Entonces también en la maestría analizamos cómo son esos procedimientos, cómo le hace el Estado para llegarse de esos recursos. Entonces no solo vemos las reglas, sino también los procedimientos que conllevan a la autoridad a realizar esos procedimientos. Entonces un día puedo ser un auditor, una auditora, jefe de auditores o de auditoras, porque yo voy a saber las reglas para que se puedan recaudar esas contribuciones. ¿Qué autoridades o en qué entidades puedo trabajar? Pues puedo trabajar en el IMSS, puedo trabajar en el SAT, en los organismos fiscales estatales, puedo trabajar en la Agencia General de Aduanas, puedo tener toda esa amplitud de dependencias en donde yo me puedo colocar como fiscalista, ¿sí? Además de en el sector privado o en instituciones educativas también, dando asesorías o cátedras al respecto, ¿sale? Entonces el Estado busca obtener, ¿sí? Y lo fiscal es eso, o sea, lo fiscal es toda esa parte donde el Estado se quiere llegar de recursos por medio de las contribuciones, eso es lo fiscal, ¿sí? Entonces esa parte que conlleva al Estado a crear las normas que me obligan a contribuir a los gastos públicos, y todo eso está en las leyes. Entonces a veces me dicen abogados o abogadas, me dicen, es que yo ¿cómo voy a estudiar la maestría en fiscal si yo soy abogado o abogada? Todo lo fiscal está en leyes. ¿Qué no los abogados y abogadas estudian leyes? ¿Sí? Entonces más bien los contadores no tendrán que estudiar fiscal porque son leyes, ¿verdad? ¿Sí? Y sin embargo si las estudian, si las analizan. Entonces todo lo fiscal está en ley. Hay un principio básico: nullum tributum sine lege. No hay tributo sin ley, ¿de acuerdo? Entonces si soy abogado o abogada, pues está en leyes, estudio derecho, ¿de acuerdo? La mayoría de ¿sí? los contratos se lleva la parte fiscal. La parte fiscal que damos, que son actos jurídicos, ¿de acuerdo? Entonces, en efecto, pues que no los abogados y abogadas tienen que ver con esa parte de las contrataciones también, ¿sí? Entonces, a veces son los contadores y contadoras quienes dominan más las leyes, a pesar de que no estudiaron derecho. Entonces, si soy abogado o abogada, ¿sí? Después yo les sugiero, yo les recomiendo estudiar cuando terminen su maestría en fiscal,
capacitarse en el área de derecho, o viceversa, si soy abogado o abogada, capacitarme en el área contable, y de esa manera pues voy a complementar mi formación como fiscalista, ¿de acuerdo? Y me va a ayudar a dar asesorías y obtener ingresos, ya sea como abogado o abogada, ¿sí? O bien como contador o contadora. Entonces eso es lo ideal, ¿sí? Es lo ideal. Entonces está la ley de ingresos, que es la máxima norma en materia fiscal. No hay impuestos, sino se crea la ley de ingresos, es anual. Y después de ahí está la ley del IVA, del ISR, del IEPS, etcétera. ¿Qué cobra el ISR? Pues ¿qué grava el ISR? Los ingresos. El IVA grava todo, cualquier compra, venta, operación, casi la mayoría. Tiene excepciones de productos o de operaciones que no están gravadas, como medicinas, como cuestiones del campo, de la agricultura, de la pesca, pero casi el IVA grava todo. Entonces, si compro una botella de vino, pago IVA. Si compro una televisión, pago IVA. Si contrato un servicio, pago IVA. De todo se paga IVA, ¿sí? Entonces esos son los impuestos. En la maestría fiscal pues se ven esos impuestos, se ve el IVA, se ve el IEPS, se ve el impuesto sobre la renta, se ven las reglas. Entonces analizan qué reglas deben cumplir las personas físicas o morales respecto a esos impuestos, que son leyes, ¿sí? Entonces esas leyes son las que dominarían. Ven impuestos al comercio exterior, ven seguridad social, que también son reglas que tienen que ver con esas leyes. Entonces, si soy patrón, si soy trabajador o trabajadora, pues tengo que saber también de fiscal, porque la seguridad social, a fin de cuentas, en un futuro se convierte en un crédito fiscal, ¿sí? Entonces esa parte también es muy importante. El manejo de los recursos, nosotros apoyamos, ya siendo trabajadores del Estado o particulares, a que se manejen adecuadamente los recursos públicos. Entonces, como asesor o asesora fiscal, de alguna manera siempre voy a estar en el manejo de los recursos. Entonces, si voy a asesorar a un cliente, yo a ese cliente le voy a manejar sus recursos. Si estoy en el Estado, pues voy a manejar los recursos. Entonces, lo fiscal tiene que ver con dinero. Entonces, ocupamos el dinero, nos debe gustar el dinero porque nos sirve para subsistir, para comprar lo que necesitamos. Entonces, cuando ustedes hablen o escuchen hablar de fiscal, tiene que ver con dinero, con recursos económicos, con el manejo. El fiscalista debe manejar los recursos de sus clientes no, porque sus clientes no saben manejar recursos, saben hacer negocios. Entonces aquí nosotros les ayudamos a que convenzan a sus clientes de que ustedes tengan que manejar esos recursos. Lo fiscal también tiene que ver con el correcto gasto de esos dineros. Cómo se gasta el dinero una persona es fundamental. Cuando te dan 50,000 pesos, ¿sí? Si no eres fiscalista, te los gastas. Si eres fiscalista, te da miedo. ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo? Porque de esos 50,000 pesos, pues le tienes que dar la mayor parte al Estado, como el 60% aproximadamente. ¿Estamos? Pues más o menos ya sumando todos los impuestos que se pagan, pues ya andan alrededor del 60%, porque pues estamos hablando del ISR, del IVA, del IEPS, etcétera. ¿Estamos? Entonces me da miedo porque voy a tener que pagar un montón de impuestos. Entonces en la maestría fiscal pues también nosotros ayudamos a que ustedes sepan disminuirles esas cargas impositivas a los clientes, a que los clientes paguen menos contribuciones por esos ingresos y ayudarles a gastar su dinero y indicarles en qué se lo pueden gastar y en qué no, porque no en todos se lo pueden gastar, ¿de acuerdo? Entonces la aplicación del gasto para un fiscalista es esencial. Entonces, si a mí un cliente me da 1,000 pesos, pues yo tengo que estar pensando fiscalmente cómo me los voy a gastar, no en lo que yo quiera, sino en lo que dicen las leyes, en las disposiciones y sobre todo en la última palabra la tiene el asesor o la asesora fiscal, ¿sí? Y entonces todo lo que tiene que ver con contribuciones, pues es del Poder Ejecutivo, es el presidente de la República, es como que el recaudador más grande de impuestos, ¿sí? Los crea el Congreso, el presidente cobra, ¿sí? Entonces el Poder Ejecutivo es el que se encarga de cobrarnos lo que no queremos pagar, ¿sale? Entonces ahí está, es el recaudador y aplica las normas tributarias,
las interpreta también. Entonces está el fiscalista, aplica las normas, las interpreta, y está el Poder Ejecutivo por medio de sus dependencias, que también aplica e interpreta esas normas tributarias. Y vamos a ver en la maestría fiscal también toda esa parte, toda esa función del Poder Ejecutivo, sus facultades, sus atribuciones, sus procedimientos en materia fiscal. Y también vamos a ver la parte del Poder Judicial, vamos a ver cómo se resuelven los problemas desde el punto de vista jurisdiccional cuando la autoridad le expresa a un contribuyente que no pagó sus contribuciones, ¿sí? Entonces esa parte también se va a ver en la maestría en fiscal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con resolver los conflictos entre contribuyente y autoridad. Y en la maestría en fiscal pues les vamos a apoyar a que si es contador o contadora pues cobre también por llevar esa parte de la defensa. Si es abogado y abogada, bueno, pues les vamos a confirmar los conocimientos que ella pueda tener en materia jurídica respecto a esa solución de problemas desde el punto de vista jurisdiccional, ¿sí? Pero no solo eso, también tenemos muchas otras normas tributarias que se analizan en la maestría en fiscal. Vamos a ver tratados, leyes, reglamentos, decretos, circulares o criterios miscelánea fiscal, criterios de la autoridad que no vinculan, también se llaman criterios no vinculatorios. Vamos a ver respuestas que se dan a síndicos de los contribuyentes. Los síndicos son representantes de los contribuyentes ante la autoridad, entonces ellos a veces hacen consultas, la autoridad les contesta y esa respuesta se vuelve en criterios. Y bueno, pues también vamos a ver la parte de las jurisprudencias que son muy importantes en materia fiscal, nos ayudan a comprender, a saber cómo se va a resolver de alguna manera un conflicto, un problema que ya llevemos ante los tribunales. Entonces, en base al principio non tributum sine lege, pues eso es lo que vamos entonces a analizar. Entonces, nuestro principal asesorado pues es el contribuyente, persona física o persona moral, a quien nos va a preguntar o nos va a solicitar una asesoría sobre su cumplimiento de obligaciones. Y pues ese contribuyente tiene derechos, vamos a ver también los derechos. ¿Qué derechos tiene un contribuyente? ¿Cómo lo vamos a defender si no sabemos qué derechos tiene? Entonces vamos a ver en la maestría fiscal también todos los derechos en materia fiscal, específicamente, nada más concretamente, ¿sí? Que le pueden atañar a un cliente y lo podamos defender en un momento determinado. Vamos a ver un principio muy importante que es el de legalidad. El principio de legalidad es una máxima fundamental en materia fiscal. Es el máximo derecho que tiene una persona física o moral. Este se divide en dos, ¿sale? El contribuyente puede hacer lo que quiera si no se le prohíbe. La autoridad solo puede realizar lo que la ley le permita. Esta es una norma fundamental que nosotros usamos para las asesorías fiscales. A veces los clientes nos preguntan, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Ustedes le van a saber responder en base al principio de legalidad, si lo puede hacer o no lo puede hacer. Y si de todos modos lo quiere hacer, ustedes lo van a asesorar, ¿de acuerdo? Y cómo no hacerlo de la manera más correcta. Entonces vamos a ver también esa parte de la defensa. La defensa es una pieza fundamental de lo fiscal. Todo aterriza en el medio de defensa, siempre todo lo fiscal. Muchas personas dicen, ¿con pagar impuestos es suficiente? No. Quien decide en última instancia si pagaste tus impuestos o no, es un tribunal en un medio de defensa. Es el que a fin de cuentas lo decide. Entonces vamos a ver esa parte de los medios de defensa, vamos a ver los principios tributarios, los principios de los medios de defensa, se va a ver recurso fiscal, juicio contencioso, amparo fiscal. Vamos a ver cómo cobran la contabilidad las autoridades, sí, cómo cobran por cuánto cobrar por su contabilidad, cuánto cobrar por los medios de defensa. Les vamos a apoyar también en esa parte, porque a veces no saben cobrar y a veces regalamos nuestros servicios, entonces también les vamos a apoyar en esa parte, ya que ustedes tengan los conocimientos, pues ya vamos a ir viendo cuánto se va a ir cobrando, ¿sí? Vamos a ver que los impuestos incrementan, no, lo que debes ahorita no es lo mismo que vas a deber después,
Entonces también les vamos a apoyar en esa parte de decirle al cliente que es mejor que pague ahorita a que después pasen más tiempo y los créditos fiscales se duplican, se pueden llegar a duplicar. Les vamos a ayudar a demostrar la verdad en materia fiscal. La autoridad dice una cosa, el contribuyente dice otra, entonces les vamos a apoyar en saberle demostrar a la autoridad fiscal la verdad. Les vamos a mostrar los medios de prueba, vamos a ver qué es la verdad, vamos a hacer coincidir la información contable con los hechos que se dan en la realidad. Les vamos a explicar cómo elaborar escritos que se tienen que entregar a la autoridad, porque hay varios escritos en materia fiscal, los vamos a ver todos y les vamos a apoyar también cómo elaborar ese tipo de escritos. Por elaborar esos escritos se cobra, entonces también van a poder obtener ingresos por hacer escritos, que a lo mejor si antes nada más llevaban contabilidad, pues le vamos a apoyar eso a ustedes para que cobren por esa parte. Si es un abogado o abogada, si escritos en otras áreas jurídicas, pues les vamos a apoyar también en hacer escritos en materia fiscal y van a complementar su formación. Si son contadoras y contadores, les vamos a ayudar también a que elaboren peritajes contables que se presentan en los medios de defensa. También por los peritajes contables se cobra. Les vamos a decir los elementos de los peritajes, dónde se presentan, en qué momento se presentan. Les vamos a mostrar escritos donde se presentan los peritajes y pueden ser peritos en materia contable si es que son contadores o contadoras, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, pues porque el dictamen contable es la prueba en un juicio para acreditar que se cumplieron las obligaciones fiscales. Entonces les vamos a apoyar en elaborar el escrito y en que reciban un pago también por hacer dictámenes contables, que es una parte muy, muy importante de todo lo fiscal, ¿sí? Entonces, sobre las contribuciones gira todo. Sobre una persona que tiene dinero gira todo lo fiscal. Yo obtengo 1,000 pesos, pues ya vimos, tiene un impacto fiscal, debo saber cómo gastármelo, cómo no, debo conocer las reglas, debo llevar una contabilidad, les vamos a mostrar, les vamos a enseñar cómo la autoridad hace sus contabilidades en la plataforma del SAT, vamos a ver esas cuestiones, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Vamos a traer conferencistas externos donde les van a apoyar sobre otros temas adicionales en materia fiscal. Normalmente traemos autoridades fiscales que dan su punto de vista o a particulares que también se dedican a lo fiscal y que nos dan su punto de vista también sobre el tema de las contribuciones. Entonces vamos a ver principios, vamos a ayudarles a planear fiscalmente, a que lleven bien todo lo que tiene que ver con las contribuciones y ayuden a otros o a otras a que lo lleven bien para que paguen menos o paguen lo justo, lo que corresponde. Vamos a ayudarles a evitar riesgos en materia fiscal, que no lleguen a un crédito fiscal. Ahorita vamos a ver un ejemplo. No lo van a ver todas y todos porque es información confidencial, se los voy a mostrar a las personas que me atienden aquí, pero vamos a ver un caso de un contribuyente que tiene un crédito ahorita, un problema muy grande, y les voy a mostrar lo que emite la autoridad, cómo los asesoramos. Entonces evitamos los riesgos, evitamos el crédito fiscal más sus accesorios porque es algo muy grave. Ahorita ese cliente pues les quieren aplicar impuestos sobre 450 millones de pesos, entonces pues nosotros como fiscalistas pues los asesoramos para evitar ese perjuicio y pues cobramos por esas, en base a esas cantidades. Aquí después les decimos cuánto cobrar por créditos similares o por cuestiones similares, ¿vale? Y bueno, pues vemos casos, ya lo vemos más adelante durante el curso. Este material lo vamos a recapitular y vamos a ver esa parte de los riesgos y lo que puede ocurrir. Bueno, pues hasta aquí. Espero que aprovechen su maestría y que se preparen a fin de cuentas la maestría es para obtener, para mí, más trabajo, más empleo, diversificarme en mis actividades. En la maestría fiscal hemos tenido ingenieras, ingenieros, médicos, arquitectos, administradores, administradoras, abogados, abogadas, contadores, contadoras, casi de la mayoría de las profesiones. Tuvimos ingeniero civil, tuvimos médicos,
hemos tenido LAES, licenciados en administración, hemos tenido licenciados en negocios internacionales, tenemos abogados y abogadas, y todas y todos pues tienen que ver con la materia fiscal. Pues muchas gracias. Vamos entonces a continuar y vamos a ver